es probable que estemos deliberando y discutiendo martes, miércoles o jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados. Así es de que no vamos a dispensar trámites, no vamos a abreviar ninguno de ellos, vamos a respetarlos escrupulosamente para que se dé una discusión amplia y que las comisiones dictaminadoras y el Pleno estén muy claros en la discusión y en la aprobación, en su caso, de esta minuta que proviene de la Cámara de Senadores. Bueno, tiene evidentemente cuidado con el uso del lenguaje del diputado Monreal, pero dice deliberando y discutiendo y su aprobación, en su caso, su aprobación, ¿no? Es un asunto que ahí viene, pues, ¿no? En fast track y en medio de protestas, o sea, discusión rápida y aprobación rápida, hay anglicismos que podemos evitar. La oposición que acusaba a Morena de ser una dictadura quedó, en todos se dijeron de todo, y además también ya con todo el perfil, todo indica, de una senadora priista que se integrará a Morena. Quedó aprobada en el Senado la polémica iniciativa de la Supremacía Constitucional que impedirá impugnar reformas a la Constitución. El dictamen pasa ahora, como ya lo escucha usted, como lo dijo el diputado Monreal, a la Cámara de Diputados. En medio de pancartas y megáfonos, el Senado avaló la reforma que blinda las modificaciones constitucionales para que no sean impugnables bajo ninguna figura jurídica, emitidas por juzgados, tribunales e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sesión nocturna se llevó a cabo en medio de la protesta de toda la oposición en la Cámara Alta. El dictamen modificó los artículos 105 y 107 de la Constitución. Morena aseguró que están llevando a la Constitución lo que ya existe en la Ley de Amparo. Dicha norma fue emitida por un poder reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. La oposición advirtió los riesgos y excesos de estas modificaciones a la Constitución. Si en la discusión de una reforma constitucional no se publica el dictamen, la oposición no tiene acceso al documento que se va a votar. Y no me digan que es una exageración, porque eso hicieron ustedes en la Cámara de Diputados con la reforma en materia electoral y por eso se las tumbó la Corte, porque 5 minutos antes de empezar la discusión subieron un dictamen de 300 páginas. ¿En serio les parece sensato que ante una violación como esa no proceda recurso legal alguno? Esas reformas blindan cualquier reforma constitucional de las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos. El Senado recibió y aprobó la consulta que envió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y avaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tiene atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma judicial hecha por la jueza Nancy Juárez. También se aprobó un acuerdo de la mesa directiva que establece el mecanismo para que el Senado reciba la documentación de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que participarán en la elección del 2025. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, en la Cámara de Diputados ya se preparan para procesar esta iniciativa. El domingo se va a votar en comisiones, el martes se le dará publicidad y el miércoles será discutida por los legisladores en el Pleno de San Lázaro. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que será procesada en tiempo y forma, sin obviar ni dispensar trámite alguno. Bueno, yo entiendo, qué bueno que lo planteen así. Realmente la clave sería si se escuchan las diferentes voces y además se atiende, ¿no? Bueno, esto es además cumplir con un requisito de ley que han tenido con mucho cuidado, hay la ley orgánica del Congreso Federal, porque si no lo hacen ya saben las cosas que pueden pasar, aunque sí alcanza uno a apreciar que no hay manera de, digamos, que aquello en lo cual hubiera algún recurso de carácter legal va a pasar por alto, como pasó con
la publicación del Diario Oficial de la Federación, ni siquiera supimos si había una ley o algo. Nosotros la apoyamos, señor, nosotros somos el pueblo y vámonos, usted publique en el Diario Oficial de la Federación todo lo que hay que publicar y no tiene por qué quitar la ley, la reforma al Poder Judicial. Entonces estamos estando ahí en un terreno sumamente escabroso, muy de trascendencia, no va a quedar, no crea que eso se va a quedar así nada más. Y va a quedar así también para la propia clase política que hoy nos gobierna, porque tarde que temprano se le puede revertir. Bueno, Francisco Burgó es profesor de Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco, abogado, ¿cómo has estado? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Me encantaría decirte que bien, pero con todo ese escenario, de verdad, como el ministro Javier Lainez, estoy mal. Estoy mal, como lo dijo hoy en la mañana. A ver, vamos desmenuzando las cosas, si te parece, ¿no? Primero, ¿qué significa la supremacía constitucional cuando estamos, en muchos casos, violando la propia Constitución para poder alcanzar lo que quiere la mayoría? El adjetivo que le puso Morena a esta reforma de la supremacía constitucional es para blindar todas las reformas que el órgano revisor de la Constitución, previsto en el artículo 135 de la Constitución, Congreso Federal y Congresos locales que aprueben las reformas constitucionales, es para que no sean tocadas. Pero aquí el tema de fondo es, hay que recordar que el órgano revisor son poderes constituidos, no es el poder constituyente originario que tiene la facultad de crear algo de nuevo, figuras jurídicas nuevas. Hemos tenido poderes constituyentes que ellos han ejercido y han desembocado en constituciones de 1824, 1857 y 1917. Pero aquí este órgano revisor, que es el que actualmente conforma en su mayoría legislativa Morena, simplemente quieren blindar todas estas reformas a futuro, bueno, al presente, al pasado y al futuro, que ese es un punto importante porque pretenden aplicarla de forma retroactiva. Pero ahora, estamos hablando de que esto es lo que busca Morena, que no exista ninguna posibilidad de que vaya a ser cuestionada sus reformas constitucionales ante el Poder Judicial de la Federación, sea a través de amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Pero esto conlleva riesgos, porque ¿qué va a pasar si hoy o el día de mañana o en unos años la legislatura simplemente deciden incorporar reformas constitucionales regresivas que atenten contra los derechos humanos, que vulneren principios fundamentales de la Constitución? Simplemente no se va a poder hacer nada. Y ese es el riesgo que vemos y que no lo quiere aceptar Morena. Oye, lo que pasa es que también, a ver, esta parte, a ver, esta es una cuestión que creo que está muy en el debate central, Francisco, que es el hecho de que se diga que se pueden llevar a cabo reformas, todo esto, pero las reformas, cuando estas entran en un terreno controvertido y cuando incluso la propia Constitución podría evitarlas, podría frenarlas, como está haciendo el caso de tratar de quitar todo dique o todo freno que haya a las reformas constitucionales. Aquí la pregunta es, ¿se asume la mayoría? No se asume. La mayoría asegura un mandato del pueblo. No solamente lo dice la mayoría, sistemáticamente lo plantea la propia presidenta. Nos atenemos al proceso electoral y está difícil decir lo contrario, aunque también la oposición, yo digo, es pueblo. A ver, la pregunta es esta. El mandato del pueblo, como se argumenta, puede ser el elemento justificatorio para tomar a cabo las decisiones que están tomando respecto a la Constitución? De ninguna manera, Javier, porque si ese fuera el tema, ¿por qué no nos vamos a incorporar una figura importante en la Constitución que sería el referéndum? Que a partir de que se apruebe una reforma constitucional por el Congreso, que se someta a votación a la ciudadanía, para que diga la ciudadanía si avala o no avala esa reforma constitucional. Porque eso de que se diga es que 36 millones de ciudadanas y ciudadanos decidieron votar por la presidenta Sheinbaum y por el oficialismo, no es ninguna justificación, porque bien comentabas, Javier, hay 100 millones en la lista nominal de electores y solamente votaron por el proyecto de Morena 36 millones, es decir, hay otro pueblo que también debe ser incorporado en estos debates, y aquí pareciera que todo es guinda, y sobre eso que es guinda,
dicen que el pueblo es quien decidió que hubiera una reforma constitucional, pero yo no veo inclusive que el pueblo sea el que haya decidido blindar a la propia Constitución de reformas que pueden ser inconstitucionales o inconvencionales. Sí. Si hacemos una encuesta, yo veo que no hay esa posibilidad. El asunto acaba en encuesta, como lo planteas, Francisco, lo digo como una alternativa, o acaba en el sentido de cómo se deben de gobernar las sociedades. Pues ese es el tema. O sea, yo entiendo que las mayorías en una democracia son las que toman las decisiones, pero aún así esas mayorías tienen que escuchar a las minorías, porque de lo contrario estamos asumiendo algunos elementos que son autoritarios. ¿Por qué imponer lo que dice la mayoría frente a las minorías? Las minorías no tienen derechos, las minorías no valen en una democracia, y este es el tema de fondo, que tiene que ser reformas incluyentes. ¿Qué debate fue ese el que vimos ayer en el Pleno del Senado de la República? Pues no hubo debate, simplemente hubo ahí descalificaciones y al final Morena, junto con sus aliados, hicieron uso de su mayoría legislativa para aprobar esta reforma en los términos y el escándalo que sucedió anoche en el Senado. A ver, ¿hacia dónde vamos? Digo, se va a aprobar la semana que entra, pero también diría, ¿qué va a pasar con las suspensiones, las indefinidas, las suspensiones de jueces locales y las suspensiones de jueces federales? ¿Qué va a pasar ahí? Y segundo, ¿qué papel va a jugar la Corte? Porque cuando llega a la Corte, pues digamos que la Corte podría decir que sí se atiendan estas suspensiones, pero ya le dijeron desde la Cámara de Diputados y Senadores a la presidenta que puede moverse en los ámbitos en los que ella lo considere y ella misma asume el tema del mandato del pueblo. Es una gran pregunta, Javier, y aquí el tema es, una vez que se publique en el diario oficial y que entre en vigor, de acuerdo con esta reforma constitucional, dice que los asuntos en trámite tienen que resolverse conforme lo diga esta reforma, es decir, que queden sin materia todos estos amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias en contra de la reforma judicial. Pero eso es lo que comentaba hace un momento, eso es aplicar de forma retroactiva esta reforma, lo cual el propio artículo 14 constitucional indica que no puede aplicarse de forma retroactiva una norma en perjuicio de persona alguna. Y eso es algo que también tendrá que ver cómo lo va a atender el Poder Judicial. Si le va a hacer caso tal cual a lo que dice este mismo decreto de dejar sin materia todos estos recursos, o inclusive decir la Corte, el Poder Judicial, los jueces de amparo, que ellos van a atender el principio de la no retroactividad, conforme dice el artículo 14, y continuar resolviendo estos asuntos. Es un gran debate jurídico y son tiempos inéditos en temas constitucionales los que estamos viendo, Javier. Oye, a ver, una de las argumentaciones para cerrar, Francisco, te planteo ayer y el jueves, que tuvimos oportunidad de estar ahí, hoy y el jueves, sí, perdón, hoy viernes y ayer jueves, es el hecho de que muchas de las decisiones que está tomando la mayoría, a lo mejor si son llevadas a jueces o a instancias legales, podrían tener una aprobación, pero no las están llevando, sino están decidiendo, ahora sí que ellos mismos, ellas mismas. ¿De esto qué piensas? Es decir, perder de vista al aparato jurídico para manifestar las quejas e inconformidades o responder a las quejas y a las inconformidades. Pues se tienen que responder, pero por la vía jurídica, claro, no por la vía política. Porque, por ejemplo, es inadmisible que la titular del Ejecutivo le haya pedido al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, si debe de cumplir o no cumplir con una suspensión de una jueza de amparo. Y además hacer una consulta de la cual no tiene atribución la titular del Ejecutivo y al mismo tiempo decirles cómo debe de responder el Poder Legislativo. Es decir, son tiempos de verdad en donde decimos por qué siguen insistiendo en que la política debe de anteponerse al derecho. A ver, te pregunto para cerrar, ¿en qué supones que va a acabar todo esto? ¿En lo que estamos viendo ya? Estamos en una crisis constitucional, para mí, Javier, no hay otra forma de describirlo, y esta crisis yo creo que va a terminar hasta que Morena logre su cometido, que haya una renovación de, cuando menos, de todos los ministros de la Suprema Corte,
y de llevar a cabo esta elección. Y de acuerdo con esto, lo que sabemos, que sea la mitad de jueces y magistrados que se vayan a elección. Pero pues cada que siga avanzando este camino de implementación, vienen los temas. Por ejemplo, hay que estar atentos a lo que ocurra con la conformación de los comités de evaluación de cada poder, porque esos son los que van a tener una gran decisión para decidir quiénes son los candidatos que van a pasar al siguiente filtro. Es decir, estos comités de evaluación van a ser muy poderosos y por eso hay que poner atención exactamente en cómo van a quedar integrados. ¿La Corte deja de jugar un papel preponderante? Pregunto a partir de ahora y a partir de lo que está sucediendo. Pregunto, Francisco. Sí, lamentablemente yo veo que sí, porque la Corte ha sido cautelosa, pero yo creo que esos tiempos de ser cautelosa o prudente, pues ya debieron haber sido superados para entrar finalmente a una discusión, pero sobre todo en la resolución de los propios asuntos que tiene, pues bajo su consideración. Sí. Y esto, si la Corte toma sus tiempos, esto va a tardar todavía pues más en que la Corte realmente pueda refrendar su papel de Tribunal Constitucional. Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Fuerte abrazo, Javier. Gracias. Fuerte abrazo. Buen fin de semana.